Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida, Jesús les saluda, le dice, somos su familia. Un punto donde nos tenemos que atrever a creer sí o sí. ¿Ah? Entonces yo quisiera esta mañana empujarte hacia esa circunstancia para que nos atrevamos a creer. ¿Sí? Diga conmigo, atrévete a creer. Vamos, empuja que está, dile, atrévete a creer. Miren, hermano, no necesitamos circunstancias extremas, tristes, dolorosas, trágicas, para atrevernos a creer. Atrevernos a creer debe ser nuestro cotidiano vivir. Debe ser parte de nuestra cotidianidad. Debemos atrevernos a creer siempre. Diga, atrevernos a creer siempre. Dice Mateo 14, 24 al 32. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Mire esa escena tan interesante, hermano. 12 hombres valientes aguerridos gritando de miedo. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Ah? Usted que ha estado en alta mar dice, ¿ah? No le tenían miedo al mar, hermano. Esa gente eran pescadores. Esa gente, si hay una actividad a la que yo respeto, son a los hombres que van a pescar en esos botes pequeños, hermano. Porque cualquier barco, por muy grande que sea, en el mar es pequeñito, hermano. Así que, hermano, usted me puede invitar a todos lados, menos a un crucero en el mar, porque no le voy a ir. Sí, prefiero subirme a un avión, hermano, porque si algo pasa por arriba, estoy cerca del cielo, me voy para allá. Y se pusieron a gritar de miedo, hermano. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Diga conmigo, ten ánimo. El Señor dice, soy yo, no tengas miedo. Vamos, toca que está, dile, ten ánimo. Yo soy, te dice, no tengas miedo. Aleluya. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Es tan interesante esta vez que la tormenta es algo externo. Mire, hermano, la tormenta es externa. Escuche, la tormenta no lo hace caer a Pedro. El agua no le impide a Pedro caminar sobre ella. Entonces, quiero que entendamos que los problemas nuestros son falta de fe. Entonces nosotros tenemos que atrevernos a creer. Mire, el Señor me enseñó mucho en estos días, en estos 15 días. Porque regresando de Estados Unidos, una de las cosas que yo no quería era estar al frente de este tema de la marcha, honestamente. ¿Ya? Entonces, el viaje para Estados Unidos fue un pretexto muy bueno, porque yo dejé que otros hicieran. Entonces, cuando regresé, resulta que no habían hecho nada. Entonces, el líder nacional del movimiento me dice, Pastor William, si usted no lo hace nadie. Y ahí sí fue peor que antes, porque ya tenía 10 días menos. Y damos gracias a Dios que Él lo hizo
Dios lo hizo. Dicen los cálculos que entre 7,000 y 10,000 personas caminamos ayer aquí en Manta y damos la gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en 8 días se logró eso. Y eso solo fue posible por la gracia de Dios. ¿Ya? Conocí a algunos personajes singulares, después les he de contar. Pero quiero que entienda, hermano, que la mayoría de nuestros problemas se resumen en esta frase de Jesús al final. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Necesitamos ser una generación que se atreve a creerle a Dios. Dígame por si acaso hubiera alguien aquí a quien Dios le ha fallado. Dígame, ¿Dios le ha fallado a usted? Alguien se puede poner de pie y decir, Dios a mí me falló. 5,778 años ya, porque ya empezó el 5,778, hermano, y no hay alguien que pueda decir, Dios me falló a mí. El problema es que a veces nosotros no nos atrevemos a creer. Y cuando empezamos ayer la caminata, hermano, llegó un momento en que dije, voy a mirar para atrás. Entonces cuando empecé a mirar para atrás y ya no veía la luz, ay Señor, tú lo hiciste, definitivamente. Y con todas las cosas que hubieron que no vale la pena hablar. Entonces escúchame, si usted y yo, que conocemos al Señor, ¿cuántos conocemos al Señor de verdad, de verdad? ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Cuántos están aquí que conocen a Dios? ¿Cuántos están aquí que conocen a Dios? Entonces, si usted conoce a Dios, usted y yo conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Estamos acá? Entonces, si usted y yo que le conocemos no nos atrevemos a creerle, ¿cómo podemos pretender que alguien que no le conoce se atreva a creerle? ¿Ah? O sea, es imposible. O sea, es imposible que alguien que no conoce a Dios, que no ha visto a Dios obrar en su vida, se atreva a dar un paso de fe. Porque nosotros, los que le conocemos, no lo hacemos. Entonces, yo bendigo al pastor Freddy que me puso ahí y me dijo, si usted no lo hace, no lo hace nadie. ¿Ya? Sí, ya, pues, Señor, aquí que toca. Hacerlo. Y creerte que tú vas a hacer algo sobrenatural. ¿Sí? ¿Sabe cuándo tuvieron listos los permisos? Todos así completos. El día viernes ya a la tarde. Sí. Usted estaba feliz ahí caminando. Usted no sabe la guerra que tuvimos, hermano. ¿Ah? Y tú no... Empuja que estaba bien. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Ahora, mire, lo primero que le quiero decir, necesitamos atrevernos a creer por alguien. Atrévase a creer por alguien. Váyase a Marcos capítulo 2, versos 4 y 5. Marcos 2, 4 y 5. Dice de esta manera. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego de un momento le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Pero escúchame, hubieron 4 que se atrevieron a creer por su amigo. Entonces es necesario que nosotros que conocemos al Señor nos atrevamos a creer por una familia, por una pareja, por un matrimonio, por un drogadicto. ¿Me estás escuchando, iglesia?
O sea, tú y yo que le conocemos tenemos que atrevernos a creer por ese que no se puede mover, por ese que no puede creer, por ese que le cuesta. Tenemos que atrevernos a creer por un familiar, por un amigo, por un conocido. Atrévete en fe. Hay gente que necesita la fe atrevida de un hijo de Dios para que el Espíritu Santo intervenga y las cosas sean transformadas para bien. Hay gente que necesita nuestra fe. Hay gente que está en una camilla. Y si no hay 4 valientes que se atrevan a creer por él y lo lleven, esa persona no va a ser transformada. Tal vez te estés preguntando ahora, ¿por qué se me cruza ese borrachito todos los días? Porque quizás te está diciendo el Señor, atrévete a creer por ese. ¿Por qué siempre vienen a mí personas con problemas familiares? Porque el Señor te está diciendo, atrévete a creer por las familias. ¿Por qué siempre veo estas personas con problemas de identidad? ¿Por qué siempre leo uno y otra cosa que se te cruza día a día? Hermano, escúchame, es Dios diciéndote, atrévete a creer por esa persona. Lo que hicimos los ecuatorianos el día sábado, hermano, el día de ayer, movilizando cientos de miles de personas en 25 ciudades, hermano. ¿Sabe qué fue? Atrevernos a creer por nuestras generaciones. Atrevernos a creer por un país diferente. Entonces, hermano, hay gente que no se movió y estaba echada de panza en su casa. Sí, es verdad, tal vez usted fue uno de esos, ¿ya? Pero ¿sabe qué? Hubo alguien que se atrevió a creer por usted. Hubo alguien que se atrevió a creer por los niños. Hubo alguien que se atrevió a creer. Entonces, escúchame, hay gente que no va a poder ser llevada ante la presencia del Señor si no hay 4, 1, 2, 3, algunos atrevidos que se atrevan a creer. Imagínense ese paralítico, la casa estaba llena. Pero habían 4 que se atrevieron a creer. Mira, lo que tenemos que hacer es ponerle a los pies de Jesús. De ahí para allá ya Jesús se encarga. Ese es, hermano. Hacerle mi conexión, irle a visitar, invitarlo al cine de pronto el viernes. Qué sé yo, hermano, lo que Dios ponga en tu corazón. Que hay que hacer para que esa persona conozca a Cristo. Atrévete a creer por alguien. Segundo, atrévete a creer por su palabra. Marcos 5, 35 y 36 dice, pasa una página, mientras él estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Marcos 5, 35 y 36. Mira, hermano, aquí hay un hombre que fue a buscar a Jesús. Estamos todos en esa condición. Viniste a buscar a Jesús. Viniste a buscar a Jesús. Jairo lo hizo. Jairo fue a buscar a Jesús, fue a pedirle ayuda al Señor. Pero en el camino las cosas se complicaron. Dice la Escritura que le dijeron, tu hija ha muerto, ya no molestes al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos en circunstancias extremas como esta? Atrevernos a creer. ¿Pero a creer qué? Su palabra. Él le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, yo no sé cuál sea la situación extrema que tú estás pasando, la situación extrema que estás viviendo. Entonces, en esa situación extrema, el Señor te dice, atrévete a creer mi palabra. 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 Este hombre, el Señor lo miró al rostro y le dijo, no tengas miedo, cree. Es todo lo que tienes que hacer, cree. Cree en lo que yo te digo. Entonces en este momento no es de oír muchas voces, no es de andar buscando opiniones. No, es un asunto de creer lo que Dios nos está diciendo en su palabra.
El Señor me dijo, serás salvo tú y tu casa, y yo creo esa palabra. ¿Ah? ¿Cuál es la palabra que has recibido de Dios? Cree esa palabra. Cree esa palabra. Atrévete a creerle por sobre las circunstancias. Atrévete a creerle por sobre lo que ven tus ojos. Atrévete a creerle por sobre los resultados que estás obteniendo. Se necesita alguien que se atreva a creer la palabra de Dios. Yo no sé si alguien está aquí esta mañana. Yo no sé si alguien está aquí esta mañana que se atreve a creer la palabra de Dios. Escúchame. Dice que todo pasará menos su palabra. Su palabra es eterna. Su palabra es segura. Es ancla firme. Es incomparable. Es completa. Es insustituible. Es fuente de fortaleza. Sus promesas son seguras y confiables. La palabra revelada es indiscutiblemente confiable. Si Él lo dijo, lo creo. Si Él lo dice, lo hará. Atrévete a creer su palabra. Muchos están en conflictos, en dificultades, en crisis. ¿Sabes por qué? Porque no se han atrevido a creer la palabra de Dios. Es tiempo de que usted se atreva a creer la palabra que Dios le ha dado. La palabra que está escrita, la palabra que le ha sido revelada a su vida. Escúcheme, hermano, le doy la gloria a Dios. Pero, hermano, usted está aquí porque algunos le creímos a Dios y dijimos, Señor, lo que tú dices que vas a hacer, te lo creemos, Señor. Te lo creemos por las familias de la ciudad. Te lo creemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas.
y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas.
Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermanos. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermanos. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra.
Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces,
¿Y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada,
pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Haré grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido,
Y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Hay grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Hay grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes cosas. Entonces atrévete a creer a su palabra. Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Hay grandes cosas. Y hemos visto y seguiremos viendo grandes. ¡Su palabra! Atrévete a creer. Hacemos por las generaciones. Más de una vez no vimos nada, pero creímos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo, mi hermano, cuando el Señor nos dijo, no temas, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Cuando el Señor nos dio esa palabra como iglesia, lo único que de grande que teníamos eran los problemas, hermano. Nosotros teníamos grandes problemas. Y el Señor nos dijo, alégrate y regocíjate, porque yo haré grandes cosas. Entonces, ¿y sabe qué? Los problemas no se resolvieron al día siguiente, pasaron años, hermanos, años. Algunos problemas tenían nombre y apellido, y número de cédula también. Y otros también tenían pasaporte, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos había dado una palabra. Hay grandes cosas. Atrévete a creer.